en esta sesión protocolaria para presenciar el examen predoctoral que va a presentar la maestra en ciencias Karina Patricia Núñez Gutiérrez con la investigación caracterización del razonamiento matemático de profesores de matemáticas en tareas de generalización de patrones. Participan en el sínodo de este examen mi persona, doctora María Guadalupe Cabañas Sánchez como presidente, la doctora Lilia Patricia Aquetec como secretario, quien nos acompaña de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Catalina Navarro Sandoval, quien funge como primer vocal y es profesora del núcleo académico básico del doctorado de aquí de la Facultad de Matemáticas. La doctora Lilia Aurora Hernández Rebollar participa como segundo vocal y ella es invitada y viene de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La doctora María del Socorro García González participa como tercer vocal. También es profesora del posgrado, del doctorado en el que está matriculada Karina Patricia Núñez Gutiérrez. Pues bien, daremos inicio. Maestra Karina Patricia Núñez Gutiérrez, le invitamos a que nos hable del trabajo que viene realizando en esta etapa de su proceso de formación, y le invitamos a que lo haga en un tiempo máximo de 35 minutos. Después pasaríamos a la participación del sínodo. Adelante, maestra Patricia Karina Núñez Gutiérrez. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, recordando un poco la presentación, la investigación que voy a presentar se titula Caracterización del razonamiento matemático de profesores de matemáticas en tareas de generalización de patrones. Presentación para el examen predoctoral del programa Doctorado en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa, de quien presenta, y esta investigación está bajo la dirección de la doctora Guadalupe Cabañas Sánchez. Bueno, es de interés de esta investigación el razonamiento matemático y se reconoce de que es uno de los procesos cognitivos importantes que contribuye en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Además, es considerado como una competencia y habilidad que deben desarrollar los estudiantes por parte, como exigencias a nivel curricular, en la que el profesor asume un rol importante en este desarrollo. Sin embargo, hemos encontrado de que los profesores presentan conocimientos limitados sobre la naturaleza del razonamiento matemático, como también en sus conocimientos pedagógicos para apoyar este desarrollo en los estudiantes. Ahora bien, ¿hacia dónde se han orientado las investigaciones sobre el razonamiento matemático? Las investigaciones sobre el razonamiento matemático se reportan estudios de tipo exploratorios que se han interesado en las concepciones, conocimientos y creencias del profesor de matemáticas con respecto al razonamiento matemático. Otras investigaciones, bueno, en este sentido de las exploratorias, se han interesado en algunos aspectos del razonamiento matemático como lo es la argumentación, la generalización y la justificación. También hay investigaciones que son propuestas para desarrollar el razonamiento matemático. Tenemos también de que hay investigaciones que se han enfocado en el estudio de las formas centrales y clásicas del razonamiento matemático. En estas investigaciones de las formas centrales y clásicas del razonamiento matemático tenemos el razonamiento aductivo, el inductivo, el deductivo y la analogía. Estas investigaciones realizan propuestas teóricas metodológicas acerca del estudio de estos razonamientos y en sus propuestas combinan las definiciones de Peirce y los elementos con los elementos del modelo de Turing. Cabe resaltar de que el razonamiento se relaciona con la argumentación debido a que este proceso agrupa un conjunto de argumentos que consisten en basarse en una serie de proposiciones que implican la conclusión inferida desde los datos. Estas investigaciones de las formas centrales y clásicas del razonamiento matemático, en su mayoría, se han enfocado en el profesor de matemáticas en formación y han estado enfocadas en el contexto de la aritmética o el de la geometría.
Sin embargo, son pocas las investigaciones que exploran y explican el pensamiento del profesor en servicio en cuanto a la resolución de tareas de forma individual. Por otra parte, tenemos también de que el razonamiento matemático se promueve dentro del contexto del reconocimiento de patrones y se vincula con una de las habilidades que también los estudiantes deben desarrollar como proceso cognitivo, como lo es la generalización. En cuanto a las investigaciones enfocadas en el profesor de matemáticas, hemos encontrado de que solamente se han enfocado en dos formas del razonamiento matemático, como lo es la aducción e inducción. En este contexto de la generalización con respecto al profesor de matemáticas, hemos encontrado también de que hay dificultades y estas dificultades están relacionadas con el reconocimiento del comportamiento del patrón por parte del profesor. También tenemos que se les dificulta la generalización y justificación de patrones numéricos y figurales en cuanto a su representación de forma simbólica o algebraica. También se les dificulta explicar las acciones aductivas, inductivas y simbólicas de los estudiantes cuando ellos resuelven tareas de generalización. En este contexto también hemos encontrado de que las investigaciones se orientan como objeto de estudio en cuanto a la generalización en los patrones lineales y patrones cuadráticos, presentando mayor dificultad en los patrones cuadráticos. Ahora bien, ¿hacia dónde se ha orientado la investigación con respecto al razonamiento matemático y a la generalización? En cuanto a las formas del razonamiento matemático, la mayoría, a grosso modo, se han enfocado en algunas interpretaciones, clasificaciones y en enfoques del razonamiento matemático. En cuanto al razonamiento covariacional, configural, razonamiento geométrico, entre otros. En contexto de la aritmética, de la geometría, del cálculo y del álgebra. Estas investigaciones se han interesado en el profesor de matemáticas en formación y en servicio, reconociendo sus prácticas como un aspecto importante relacionado con el razonamiento matemático. Otras investigaciones en este sentido han realizado propuestas para la tipificación de los razonamientos, propuestas que son de tipo teóricas y metodológicas. En cuanto a la generalización, tenemos de que, como lo mencionaba anteriormente, se han enfocado en el estudio de uno o dos razonamientos matemáticos. La mayoría de estas investigaciones han sido en el contexto figural y pocas en el contexto cuadrático. Esta investigación pretende aportar en cuanto al estudio del razonamiento matemático, brindando una articulación desde lo teórico y lo metodológico. Y este estudio se realiza a través de los argumentos en profesores de matemáticas en servicio, tomando como contexto la generalización de patrones cuadráticos. Por ello, pretendemos responder la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué formas de razonar matemáticas evidencian los profesores de matemáticas en servicio al resolver tareas sobre la generalización de patrones cuadráticos? Para para responder esta pregunta, nos hemos trazado como objetivo general caracterizar las formas de razonar matemáticas de los profesores de matemáticas en servicio al resolver tareas sobre la generalización de patrones cuadráticos. Y para alcanzar este objetivo general, nos hemos trazado también estos dos objetivos específicos. El primero, para poder alcanzarlo, consiste en reconstruir la argumentación generada por los profesores de matemáticas en servicio al resolver tareas sobre la generalización de patrones cuadráticos. Luego de alcanzar este objetivo específico, el objetivo específico 2 consiste en analizar los argumentos que construyen los profesores de matemáticas en servicio y las acciones o procedimientos que los determinan en el contexto de la generalización de patrones cuadráticos. ¿En qué nos basamos teóricamente? Reconocemos el razonamiento matemático como cualquier acción o procedimiento que permite obtener una nueva información. Y también nos basamos en la tipología de razonamientos matemáticos como lo plantean las autoras Soler Álvarez y Manrique, acerca del razonamiento aductivo, inductivo y deductivo, donde la aducción consiste en un proceso de generar una conjetura que sea novedosa, que permita explicar hechos sorprendentes.
La inducción es un proceso de verificación de la conjetura de forma experimental con casos particulares conocidos. Y en cuanto al razonamiento deductivo, lo entendemos como aquella forma de validar formalmente la conjetura en casos particulares nuevos, la cual ha sido asumida como verdadera. En cuanto a los argumentos, es un conjunto de razones y para su estudio se da a través de los argumentos reconstruidos por medio del modelo argumentativo de Toulmin, quien considera 6 elementos, como lo es datos, calificador modal, conclusión, garantía, respaldo y refutación. En este estudio nos enfocamos en el núcleo del argumento, como lo es datos, conclusión y garantía, y en algunos casos aparece el soporte. En cuanto a las formas de razonamiento, se entiende como aquellas acciones o procedimientos que garantizan la formulación, verificación y validación de la conjetura. Dentro de estas formas del razonamiento se reconoce la visualización como aquel proceso de observación, pero no es una observación cualquiera, sino que es una observación que permite la identificación de las características de este objeto matemático y a partir de ese reconocimiento establecer relaciones, las cuales están expresadas en los esquemas cognitivos del visualizador que se da previamente. ¿Cómo realizamos en cuanto a la generalización, también se reconoce como aquel proceso de identificar un comportamiento regular en algunos casos específicos. Este reconocimiento permite de que esa regularidad que se ha reconocido se pueda extender a otros términos de la sucesión y construir una expresión general que permita relacionar todos los términos de la sucesión. Dentro del proceso de generalización se reconoce el patrón como aquella regularidad que se repite con un comportamiento en específico. Se tipifican en patrón figural, que es una configuración bien establecida de objetos que se relacionan con una regla general. También tenemos el patrón numérico, que se relaciona con una secuencia o sucesiones de números, en la cual su comportamiento también está relacionado con una regla general. Y como patrón de extrapolación tenemos de que puede ser de figuras o de números una sucesión o secuencia en la cual hacen falta algunos términos de la sucesión. Ahora sí, ¿cómo lo hicimos? Cabe resaltar de que esta investigación es un estudio de caso cualitativo que se desarrolló, que se ha venido desarrollando en 3 momentos. El primero consiste en la preparación de la definición de tareas que se iban a plantear en un curso taller, la cual también permitió la divulgación de este curso taller a través de redes sociales y también la definición de formularios a través de plataformas virtuales. Este curso taller que fue diseñado para la investigación, en segundo momento del proceso de la investigación se desarrolló para la recolección de los datos, la cual fue de forma virtual y participaron un conjunto de profesores y coordinados por 3 personas o investigadores. En tercer momento tenemos el análisis de los datos que se han recogido previamente del curso taller. Bueno, de estos profesores que participaron del curso taller fueron un total de 16 profesores de matemáticas en servicio. Para esta investigación estamos considerando 5 profesores de matemáticas en servicio provenientes de los países de México, Colombia y Argentina. Cabe resaltar de que estos profesores fueron seleccionados como muestra intencional, quienes cumplieron con ciertos criterios para su elección como parte del análisis de esta investigación. El primero consistió en que fueran profesores de matemáticas en servicio, que participaran voluntariamente en esta investigación, el haber resuelto las tareas y haberlas adjuntado en Google Classroom, de que ellos evidenciaran diferentes formas de resolver las tareas que se le propusieron durante el curso taller y también tener disposición y disponibilidad para participar en una entrevista. Este curso taller, como lo mencioné anteriormente, fue en modalidad virtual en tiempos de pandemia, con sesiones sincrónicas y asincrónicas, desarrollado a través de las plataformas de Google for Site Education, como lo es Gmail, Google Meet y Google Classroom.
y también nos apoyamos de otras herramientas tecnológicas como divulgación de información, como lo es Loom y YouTube. El curso taller se desarrolló de la siguiente forma. Primero, se realizaron sesiones en Google Meet en las cuales los profesores resolvían tareas que conforman las producciones escritas y debían adjuntarla en la plataforma del Google Classroom. Posteriormente, los profesores explicaban ante el grupo cómo fue su proceso de resolución de las tareas y estas mismas fueron proyectadas ante el grupo. Luego, teniendo en cuenta las formas diferenciadas de los profesores en responder estas tareas y en sus explicaciones ante el grupo, se les tendió una invitación que nos permitiera profundizar en esa forma de resolver la tarea con base en sus producciones tanto orales y escritas mencionadas anteriormente. Las tareas fueron, en el contexto de los patrones cuadráticos, fueron un total de 7 tareas sobre la generalización en diferentes contextos, como lo es el figural, numérico y verbal. Bueno, aquí voy a mencionar algunas de estas tareas. Como vemos en pantalla, estas fueron tareas en diferentes contextos, en el contexto figural, numérico y este también figural. Las tareas figurales contienen patrones de bondad que permiten tanto las numéricas, habilidades como la visualización. Estas tareas fueron adaptadas de investigaciones previas como la de Kirwan y la de Rivera. La de la sucesión numérica fue diseñada por el mismo grupo de investigación, argumentación, razonamiento y prueba en educación matemática, quienes coordinaron el curso taller. Bueno, también como parte de la investigación se realizaron entrevistas semiestructuradas donde los profesores fueron entrevistados de forma individual y virtual a través de la plataforma del Google Meet, y esto fue realizado después de las sesiones que ellos explicaron ante el grupo, teniendo en cuenta su disponibilidad. Bueno, como parte del análisis de los datos, fueron en 5 fases. La primera consistió en la transcripción de las entrevistas y la relación con su producción escrita. Luego de hacer cumplir con esta fase, nos vamos a la siguiente, que consistió en la reconstrucción de la argumentación teniendo en cuenta la entrevista y su producción escrita a través del modelo de Turing. Luego, posteriormente, teniendo en cuenta esto, se realizó el análisis de los argumentos de los profesores de matemática en servicio. Cabe resaltar que esto hace parte de los objetivos específicos de la investigación. Posteriormente, teniendo ese análisis y esta reconstrucción, nos apoyamos en la tipología de Soler, Álvarez y Manrique para la caracterización del razonamiento matemático. Y por último, se realizó una triangulación de los datos para evitar sesgos en el análisis. Esta caracterización se tiene en cuenta de que hubo una combinación de casos, regla y resultado en esta propuesta de Soler, Álvarez y Manrique con los elementos del modelo de Turing, dato, garantía y conclusión. Esta combinación nos permite diferenciar los 3 razonamientos, aductivo, inductivo y deductivo desde la argumentación. ¿En qué consiste esta estructura de los argumentos? El primero es el razonamiento aductivo, en el que se toman como datos los datos presentados en diferentes diagramas, concluyendo finalmente la formulación de esta conjetura, apoyado en la garantía, que son los patrones, relaciones, regularidades, otras conjeturas y propiedades observadas según lo que el profesor nos suministraba. En cuanto al razonamiento inductivo, se toma como datos esta conjetura que ha sido formulada desde la aducción, y como conclusión es la aceptación de esta conjetura como verdadera. Lo que garantiza esta aceptación es la verificación de la conjetura mediante ejemplos. Tenemos también el razonamiento deductivo. En cuanto a su estructura, se toman como datos los casos particulares, en la que se aplica esta regla a los casos particulares, tanto conocidos como nuevos, pero que se extiende en etapas también lejanas. Y la garantía es que el profesor, se asume la regla asumida como válida. Dentro de estas formas, estas evidencias del razonamiento matemático, se evidencian formas del razonamiento
que están vinculadas con esas acciones aductivas, inductivas y deductivas, teniendo en cuenta cómo asumimos el razonamiento como esas acciones o procedimientos. En estas formas del razonamiento matemático se destacan las siguientes acciones. En cuanto al razonamiento aductivo, se vincula con la observación de los casos particulares, la identificación del patrón y la formulación de la conjetura. En cuanto al razonamiento inductivo, se vincula con la experimentación con la conjetura formulada en casos particulares conocidos como medio de verificación. Y en el razonamiento deductivo, teniendo en cuenta estos procesos anteriormente, la conjetura se asume como verdadera y se aplica en casos particulares nuevos y conocidos. Bueno, ¿qué hemos encontrado a lo largo de los datos que hemos ido analizando? Los profesores han evidenciado tanto el razonamiento aductivo, inductivo y deductivo, que se ha caracterizado principalmente por la formulación de conjeturas, su verificación y validación a través de diferentes diagramas. Cabe mencionar de que puede ser de que haya momentos donde un profesor no evidencie todos los razonamientos, sino que evidencie la aducción y deducción. Puede ser que aparezcan los tres o pueden ser que aparezcan de forma intercalada. Estas evidencias por parte del profesor nos permite también analizar esas formas diferenciadas de razonar por parte del profesor en cuanto a hacer de forma diferente. Voy a mencionar algún ejemplo de las evidencias de los razonamientos matemáticos de un profesor en particular, que es el profesor 1, en una tarea en específico como lo es la tarea 1. Esta tarea 1 consiste en el patrón figural y algunas preguntas con respecto a este patrón. Bueno, el profesor nos dijo lo siguiente, se toma como ejemplo un extracto de la transcripción como parte de un argumento, que es el argumento 2. Lo primero que hice fue colocar ese 3 que ustedes ven allí, señalando la tarea en cuanto a los extremos de la etapa 1. Igual pasa abajo, tenemos la misma cantidad. Y voy a ver qué pasa con la etapa 2 y volví a mirar. Bueno, en la etapa ya no voy a tomar un círculo porque es la etapa 2 y tendría que tomar 2 círculos. Y entonces tomaba 2 círculos abajo y arriba y me daba cuenta que sobraban 2. Ahora en la etapa 3. Bueno, esto lo podemos nosotros evidenciar a través del análisis del argumento que fue reconstruido a través del modelo de Toulmin. Como dato, el profesor está tomando la cantidad de piedras que hay en los extremos del patrón figural, concluyendo de que este comportamiento que siguen las piedras en los extremos corresponde al doble del número de la etapa más 2. Y lo que le garantiza esta conclusión es la relación de correspondencia que él establece entre el número de etapa y la cantidad de piedras en los extremos. También tenemos como argumento 5, dentro de su cadena de argumentación, de que hay una cantidad también de piedras en el centro que lo toma como dato. Y concluye de que las piedras en el centro sigue el comportamiento de la multiplicación del número de etapa por la siguiente. Lo que le garantiza esta conclusión es la relación de correspondencia entre el número de etapa y la cantidad de piedras en el centro. Teniendo en cuenta de que el profesor ha concluido una conjetura con base en la identificación del patrón, la regularidad que él mismo identifica, se puede evidenciar de que su razonamiento es aductivo y lo sustentamos a través de esta producción escrita. Otra parte, el profesor afirmó lo siguiente, argumentó lo siguiente: ya yo sabía la cantidad de piedras que tenía, pero no la coloqué de segunda columna, sino de tercera columna para poder ir comprobando lo que yo iba diciendo arriba. El profesor identificó que el comportamiento se seguía de la siguiente forma. Toma como datos la cantidad de piedras que hay por número de etapas y concluye de que esta expresión general corresponde al comportamiento del patrón. Lo que le garantiza esta conclusión de que es verdadera es a través de la sustitución que se da como forma de verificación en las etapas conocidas a través de la conjetura. Este razonamiento es el razonamiento inductivo.
Otra parte menciona de que ya utiliza esta conjetura, ya es asumida como verdadera y esta regla la utiliza para responder preguntas que se le plantean en la tarea. En este caso es una etapa lejana que corresponde a la etapa 50, a lo que él concluye de que hay 2.654 piedras en la etapa 50 y lo que le garantiza esta conclusión es el uso de su regla general para la posición número 50. Aquí tenemos alguna parte de su producción escrita y esto hace parte como forma de evidencia del razonamiento deductivo. En cuanto a las acciones o procedimientos que tenemos como parte de este análisis del razonamiento por parte del profesor 1, en la tarea 1 se evidencian acciones o procedimientos que están relacionados con ese proceso cognitivo y que se exterioriza a través de acciones que evidencia o procedimientos que evidencia el profesor. Para este caso de la tarea 1 en el contexto figural, podemos observar de que una de las acciones o uno de los procesos cognitivos que evidencia el profesor es la visualización del patrón figural. El profesor, a través de esta visualización, hace una descomposición del patrón figural en dos partes, que consiste en los extremos y en el centro. También se evidencia un conteo estratégico, no es un conteo cualquiera, debido a que con base en esta descomposición cuenta la cantidad de piedras que hay en los extremos y en el centro del patrón figural. Luego de que hace esta descomposición, establece relaciones de correspondencia a través de números en cuanto a la relación del número de etapas y a la cantidad de piedras con respecto a esta descomposición que fue en dos partes, extremos y el centro. Para la formulación de la conjetura se tiene en cuenta de que en el extremo él reconoce de que es de la forma número de la etapa más 2, pero en el centro el profesor a través de su visualización reconoce de que hay una figura debido a que pone en juego sus conocimientos previos y reconoce de que hay un rectángulo. Esto le permite también relacionarlo con el significado del área a través de la fórmula básica para hallarla. Y es a través de la expresión 2 por 3 que se establece como relación de correspondencia entre el número de la etapa, que hace parte de la altura, y el 3 que hace parte de la base. Esto también le permite establecer una relación de correspondencia en cuanto a los extremos y centro. Luego de estas expresiones aritméticas numéricas que él realiza, hace una conversión a símbolos, a una notación algebraica en cuanto a los extremos y el centro. Y a través de operaciones como la suma, ambas expresiones la suma y hace parte del comportamiento del patrón figural. Teniendo en cuenta esta expresión, es lo que hace verificarla en etapas conocidas como 1, 2 y 3 y identifica de que su conjetura es verdadera. Luego de que tiene esta cantidad de piedras que corresponden al número de etapas y sabe de que esta expresión le funciona, ya la utiliza como verdadera para etapas conocidas y etapas también lejanas. En este caso para la etapa 6 y también para la etapa 50 como se evidenció anteriormente. Estas acciones nos permiten reconocerla en sus formas de razonar como la aductiva, en las 5 primeras, en cuanto al proceso de verificación a una acción inductiva y en cuanto a su parte de que ya la asume como verdadera en la parte deductiva. Bueno, en cuanto al análisis que llevamos de estos cinco unidades de análisis, de estos 5 profesores, tenemos lo siguiente. 4 profesores de ellos evidencian desde lo figural que realizan descomposiciones de la figura que le permiten establecer esa relación de correspondencia y expresarlo en una regla, construir una regla y expresar una regla general. En lo figural, tanto en lo numérico, se ven estas descomposiciones tanto de la figura, desde lo figural, valga la redundancia, y en lo aritmético, en descomposición aritmética para poder relacionarlo con esa regla general desde el contexto numérico. Otra de las evidencias que tenemos es del profesor 5, que también pone en evidencia su visualización debido a que reconoce de la cantidad de piedras que hay por número de etapas y a través de esta identificación de piedras establece diferencias. Haya la primera diferencia no es constante, haya la segunda diferencia es constante
y le permite identificar que la sucesión es de tipo cuadrático. Aquí también pone en funcionamiento sus conocimientos y evidencia que el hallar la sucesión cuadrática le permite, a través de estos procedimientos que él conoce previamente, hallar los coeficientes de esta regla general y establecer una expresión algebraica simplificada del comportamiento de estos patrones. Esto lo evidenció tanto en el contexto figural como en el contexto numérico. Bueno, como parte de las perspectivas de esta investigación, tenemos lo siguiente. Primero, se reconoce la necesidad de continuar profundizando en aspectos tanto teóricos como metodológicos para su articulación. Esto con el fin de continuar profundizando en el análisis de los datos sobre las formas de razonar del profesor de matemáticas en servicio en los diversos contextos que ya mencioné, tanto numérico, figural y verbal. También una de las perspectivas de la investigación es proponer y también validar un modelo teórico emergente que articule los elementos importantes dentro de este proceso, como lo es el razonamiento matemático, la argumentación y las acciones de los profesores de matemáticas en servicio. Esto con el fin de tener un análisis bastante fino acerca del razonamiento del profesor a través de los argumentos. Estamos en un proceso también de escritura de artículos que están avanzados y la publicación, claro está, de estos resultados parciales de la investigación en revistas de reconocido prestigio. Entonces, esta es la presentación del examen predoctoral. Muchísimas gracias por su atención y aquí algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias, maestra Karina. El tiempo ha sido un buen tiempo el que se ha tomado para comentarnos acerca de compartirnos los avances de su investigación. Seguimos ahora, vamos a la etapa de intervención del sínodo. Invitaríamos a la doctora Lilia Ake. Adelante, doctora Lilia. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a todos los presentes. Bueno, agradecer también a la institución, a la UAGRO, a la doctora Lupita por invitarme a este evento académico. Bueno, pues voy a comenzar con algunos comentarios. Karina, primero felicitarte porque ahora que sé que llevas poco tiempo desarrollando este proyecto y que el año pasado fue la recolección de los datos, pues parece que tienes un inicio bastante fuerte y tienes avances respecto a tu proyecto de tesis, ¿no? He leído la nueva versión que nos has compartido, he verificado que has hecho algunos cambios alusivos a los diversos comentarios que habrás recibido por los participantes de los que tuvimos la oportunidad de leer tu trabajo. Con base en eso y en la presentación, tengo algunos comentarios alusivos a la temática. No sé si puedes poner la diapositiva donde están las preguntas, los objetivos y los objetivos específicos. Ahí, el comentario va en relación a que desde el título y el planteamiento de la pregunta, el proyecto va enfocado a las formas de razonamiento, incluso el objetivo general, pero ya los objetivos específicos van centrados en los argumentos. Esta observación la quiero poner de manifiesto porque no es hasta el marco teórico que se explicita o que el lector puede alcanzar a bosquejar que el razonamiento se va a estudiar a partir de los argumentos, ¿no? Tú en la revisión de los antecedentes y demás mencionas que se ha estudiado estos razonamientos aductivo, inductivo, y que no necesariamente se estudian desde los argumentos, ¿no? Entonces,
posiblemente en la parte introductoria del planteamiento del problema se podría quizás enfatizar esto que es muy particular, estudiar estas formas del razonamiento y que podría ser que no ha sido estudiado con profundidad desde esta perspectiva, ¿no? Ahí es como comentario. Luego, haces alusión en el marco teórico a la visualización, pero la visualización como parte del razonamiento matemático, ¿no? Pero por ahí parece suavizarse un poco, o más bien difuminarse, la relación que tiene con la generalización de patrones. De hecho, si son patrones figurales, hay un fuerte componente o una fuerte influencia, perdón, de la visualización para la resolución de esta problemática, ¿no? Perdón, para la resolución del patrón en sí mismo. Entonces, este comentario también alude a que el marco teórico tiene bastantes elementos, pero parecen como no desarticulados, sino que no se aprecia la influencia que tienen entre ellos para la resolución del problema que te planteas. Entonces, por ejemplo, la visualización afecta o está vinculada con el razonamiento, pero también con la generalización de los patrones. Y luego podría sí parecer explícito, o quizás para mí no lo fue tanto, esta vinculación del razonamiento matemático con la argumentación, en el sentido de que se estudia precisamente el razonamiento matemático a partir o desde la argumentación, ¿no? Entonces, sí pudiera estar claro, pero particularmente para mí queda como débil ese engrane de nociones que estás utilizando para tu fundamentación, ¿no? Y por ahí queda volando las acciones y los procedimientos, que lo mencionas en tus objetivos específicos, pero pareciera ser, a como se lee el documento, que más bien serían como categorías empíricas que resultan del estudio. Es decir, no, estas acciones o procedimientos no se pueden caracterizar desde a cómo analizo tu proyecto, sino hasta que ya se tiene la actividad matemática del docente. Ahí mencionas en la parte final que podrías poner la diapositiva final, es que mencionas que hace falta avanzar en el marco, un marco teórico o algo parecido. Sí. ¿Sí se ve? No, está en la metodología. Ah, ya está. Aquí. Dice, proponer y validar un modelo teórico que articule el razonamiento matemático, es que me tapa la argumentación y las acciones de los profesores, ¿no? En realidad, pues eso es lo que se estaba comentando, como engranar o como vincular de manera consistente estas nociones del marco teórico, pero me parece que las acciones, no sé, ya lo reflexionarás más adelante, que estas acciones o procedimientos que aludes, me parece que en la diapositiva 16, no estoy segura, estas acciones o procedimientos a los que realizan, no, esa es otra, creo que es... ¿Aquí? No, en la 18, quizá, no. ¿Aquí? Es que esa no la apunté. Ajá, esas son los que tú mencionaste, que eran las acciones o los procedimientos que realizaron. Pero me parece que estas surgen después de haber analizado la actividad matemática de los docentes cuando resuelven el patrón. Sí es cierto que el marco teórico se plantea porque nos orienta
cómo analizar y mirar lo que se pretende estudiar. También es válido que en el proceso surjan categorías empíricas propias, es decir, que son muy específicas de las formas en que los profesores resolvieron, y que posiblemente esas estrategias, esas acciones o procedimientos no se encuentren ya reportados en la literatura, ¿no? Entonces, posiblemente no se tenga que tener a priori o como parte del marco teórico, ¿no? A como escuché tu discurso ahora, ¿no? Ya voy a terminar, esas son algunas cuestiones. Y algo que sí es una pregunta para ti. Ahora sí es la página 16, la diapositiva 16. Esa. Ahí sí es más por ahí mencionaste que las formas de razonamiento que manifestaron los profesores, pues pudieron presentar las tres, o inducción y deducción, o sea, no tienen un mismo comportamiento, por ponerle algún adjetivo, ¿no? Entonces, se podría decir, quizás ahora es muy prematuro, pero quizás es posible, luego cuando se terminen o se concluyan el análisis de los datos, establecer que quizás la ruta más adecuada o la resolución que garantice la generalización de una manera exitosa sería pasar por las tres formas de razonamiento, o si pasas por las tres formas de razonamiento, sea más sofisticado la actividad matemática, o no hay ninguna influencia sobre eso. Bueno, esa es una pregunta, ¿cierto? De la parte bueno, realmente de acuerdo a la experiencia que hemos tenido a lo largo de esta investigación, realmente sería lo ideal, pero hay evidencias de que cada persona o cada profesor más bien tiene formas particulares de evidenciar cada una de estas formas de razonar en cuanto a la parte de la observación, en cuanto a la parte de la formulación, en cuanto a la verificación y validación de la conjetura. Son formas particulares que ellos presentan, pero sería lo ideal que ellos transitaran o se movilizaran por cada una de estas para poder garantizar la generalización. Sin embargo, hay cuestiones que también influyen, por ejemplo, la parte de sus conocimientos, pero ya eso sería otra cuestión que se tendría que indagar, pero sí hay influencias, factores que también ahí están de por medio por parte del profesor, y que quizás externamente no se evidencian, por lo menos en algunos casos, vamos a suponer la inducción no verificó, pero realmente sí lo está haciendo, pero no lo exterioriza. Entonces hay que entrar en ese proceso de análisis profundo, que a través de las entrevistas que se tiene ese acercamiento, pero quizás no hay como esa exteriorización por parte de él de que no ha verificado, pero resulta que sí lo hizo, por lo menos mentalmente, o esas cuestiones. Entonces, realmente en esa profundidad del razonamiento entrarían muchas cosas en juego por parte del análisis del razonamiento, y en cuanto a esas evidencias de lo ideal en cuanto a la construcción de la generalización. Claro está que se destaca la importancia de cada uno de estos razonamientos para poder construir esta generalización, que sería desde la aducción, la inducción y la parte deductiva. Ok. Muchas gracias, Karina. Pues por mi parte serían todos los comentarios que he hecho alusión en ese momento, y la última pregunta que realicé. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Lilia. Invitamos ahora a la doctora Lidia Hernández para que también participe, y aquí con Karina. Muchas gracias, doctora Lidia. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme invitado a participar
este examen y la lectura del trabajo predoctoral de Karina. Bueno, mira, los comentarios que tengo realmente son buenos, porque el trabajo presenta un buen avance para el tiempo que tiene de realización. Y después de los comentarios que hice al documento, pues quedé conforme con él. A mí me preocupaba un poquito la descripción del pensamiento abductivo, inductivo y el deductivo, ¿no? Y por ahí te marcaba que no se notaba la diferencia. Sin embargo, aquí en la presentación, inclusive con los esquemas que utilizaste separando también los datos, las garantías y las conclusiones, y eso para cada tipo de razonamiento, pues ayudó muchísimo a dejarlo más claro. A mí me gustaría escuchar en tus propias palabras cuál sería la diferencia entre el pensamiento abductivo, el razonamiento abductivo e inductivo, y sobre todo en el contexto de tu trabajo, ¿sí? Así como para confirmar que ya quedó perfectamente claro. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al razonamiento abductivo, es aquel proceso que se da esa construcción de una conjetura. En el razonamiento abductivo, para llegar a esa construcción de esa, o formulación de esa conjetura, hay un proceso de observación, hay la identificación del patrón y la formulación de la conjetura, en ese proceso abductivo. En cuanto al razonamiento inductivo, como ya ha pasado por esa formulación de conjetura, esta conjetura se toma en cuanto a casos particulares conocidos y se utiliza para verificar de que esta conjetura que se ha construido es verdadera en cuanto al razonamiento inductivo. Y ahora, cuando ya se toma como verdadera en cuanto al razonamiento deductivo, esta conjetura formulada y asumida como verdadera se toma para casos particulares tanto nuevos y ya conocidos, porque lo asuma como verdadera y ya la utiliza de forma inmediata para poder responder, o dependiendo también de la tarea, pero se evidencia a través de que se usa esa regla general en cuanto a la parte deductiva. Sí, ¿verificaste el significado de las palabras abductivo e inductivo? Sí, es que en algunas investigaciones, doctora, la parte de la abducción y la inducción incluso llega a considerarse como iguales. Y entonces genera esa confusión de que desde los casos particulares hasta la regla general, y en la parte deductiva desde la regla general hasta los casos particulares nuevos. Entonces son unas cuestiones de posturas que se van asumiendo, y en esta investigación lo estamos tomando desde la abducción, inducción y deducción, pero sí en algunas posturas lo asuman de forma que la abducción es inducción y estas cuestiones que se evidencian, pero desde el contexto de la generalización lo estamos tomando en ese sentido. Sí, a mí me parece que ya como tú lo dijiste, no se presta confusión, quedó claro. Creo que diciéndolo en palabras así simples, en la abducción extraes algo, ¿no? Sacas algo de información de lo que estás observando. En ambos casos, en el razonamiento abductivo y en el inductivo, ¿dirías que se puede comprobar la conjetura o no? En el inductivo, Solamente. en esa evidencia sí, como parte pero puede ir y venir. Es un ir y venir, porque resulta de que la conjetura formulada no fue correcta, vamos a suponer eso. Entonces nuevamente inicia el proceso y nuevamente en la parte inductiva. Puede pasar. Y regresas. Puede Sí. pasar. Oye, me surgió una duda durante la presentación, muy simple. En el trabajo con los profesores, en las actividades que hicieron sincrónicas, ¿hubo revisión del contenido matemático? O sea, ¿hubo una revisión como de los métodos para generalizar o para
Sí, a obtener No la sé si expresión general. se les explicó algo así. Ajá, sí, sí se les explicó, si lo revisaron ellos o juntos ahí. Bueno, realmente la forma como se desarrolló el curso taller era de que nosotros le proponíamos las tareas, ellos las resolvían y ya se explicaban ante el grupo su forma de resolver estas tareas. Entonces, en ese conocimiento de ver el compañero de que exponía su proceso de resolución, se conocían las diferentes formas de resolverlo. Y como lo mencionaba a lo largo del, bueno, en una de las últimas diapositivas, una de las evidencias que hubo fue el método de diferencias. Unos se fueron por el camino de la parte de la descomposición de la figura y otros se fueron por la parte del método de diferencia. Y esto lo pudimos ver, notar a través de lo que ellos enseñan en el aula de clases, de que se utiliza este método de diferencia para la enseñanza de las sucesiones cuadráticas y de ir como que de forma enseguida, inmediata, a la construcción de esta regla general que representa el comportamiento del patrón cuadrático para este caso. Y los argumentos que se revisan son de ese primer trabajo que hacen los profesores o es de las producciones que hacen después de ese trabajo de revisión de lo que hicieron los demás. No, Y los fue métodos. el inmediato, el primero, el inicial que ellos resuelven, desde ahí nosotros nos basamos, porque es el que tiene, porque luego se da la información, ¿no? De que ya ellos vieron cómo resolvió esto, entonces yo lo voy a hacer de esta manera, no. Desde el primer momento, y consideramos que es una de las ventajas de la parte virtual, porque como no estaban juntos, entonces cada uno resolvía y debía en tiempo determinado subirlo al Google Classroom, y entonces nos daba el tiempo a nosotras de poder observar esas formas diferenciadas y que pudieran proyectarse y ya ellos exponían con base en ese proceso de resolución. Ya que más adelante se dieran cuenta de otras formas de resolverlo, pues se podía presentar. Pero realmente lo que se discutía era con base en lo que ellos resolvían. Y claro, se dio ese reconocimiento de esas otras formas. Sí, sí. Sí, consideré importante saber si se les habían revisado sus razonamientos antes de tener cierto conocimiento, digamos, nuevo, ¿no? Al compartir con los otros profesores, pero entonces fue así como llegaron prácticamente, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, ¿y tienen contemplado aplicar a otros profesores, seguir aplicando? ¿O ya con esto es suficiente, bueno, consideran suficiente para llegar a la caracterización del razonamiento matemático? Sí, doctora, tenemos bastante información. Ah. Bastante datos que se tomaron a lo largo del curso taller. Ah, ok. Entonces, estos son una parte. Una parte. Solamente, los que se están presentando aquí. Ah, bien. Bueno, pues por mi parte sería todo. Mejoró muchísimo el trabajo a raíz, yo creo que de los comentarios del jurado y bueno, de por sí, por supuesto que está bien, desde mi punto de vista, ¿verdad? Bien planteado el problema y se está llevando a cabo de manera correcta. Claro que va a haber ahí adecuaciones, pero me gustó mucho la presentación, o sea, como que diste otro paso todavía, lo que hiciste en el documento a lo que presentas ahora aquí con las diapositivas. Creo que avanzaste en este análisis que haces de tu propio trabajo y cómo lo estás presentando. Pues bueno, pues a continuar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Lidia Hernández. Bien, entonces invitamos ahora a la doctora Catalina Navarro Sandoval. Adelante, doctora Catalina. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, agradezco, por supuesto, la invitación para la lectura del trabajo de la maestra Karina. Y sí, definitivamente coincido con mis colegas. Se muestra ya una mejor presentación del documento. Sin embargo, sí hay que seguir teniendo cuidado porque todavía sí hay
cuestiones, son de dedo, correspondencia entre las tablas, la numeración de la tabla hay que revisarla y de las figuras, pero en general, digamos, está mucho mejor. Respecto de las preguntas, pues ya muchas de las que yo tenía preparadas ya fueron abordadas. Sin embargo, sí me gustaría plantear alguna en el sentido de que, bueno, entiendo de que el trabajo está en proceso, de que lo que se presenta ahora es parte del análisis que se está realizando y que todavía falta trabajo por hacer. Sin embargo, me llama mucho la atención que en los antecedentes se menciona pues que hay ciertas dificultades por parte del profesor en cuanto a generalizar, en cuanto a la naturaleza del razonamiento y conocimiento pedagógico por parte del profesor. Se señalan varias cuestiones, ¿no? Sin embargo, en la página del escrito, en la página 31, en la tabla, no, en la figura 8, ahí se menciona una parte práctica y una parte teórica. Y entonces, esto que se presenta, pues corresponde más a la parte práctica. Sin embargo, en la parte teórica, sí, digamos, una de las cosas que me he preguntado y que tal vez en este proceso de avance, que a lo mejor todavía no llegas hasta allá, pero ¿qué pudieras decir al respecto? Por ejemplo, aquí se señala o se entiende en la lectura que a los profesores se les va a pedir, pues, primero se les va a instruir sobre el modelo de Tolmin para que ellos puedan reconstruir argumentos, ¿no? Y puedan identificar tipos de razonamiento. Entonces sí me gustaría que abordaras un poco acerca de ello. Insisto, sobre esto pues no se presenta, ¿no? Ahora en la memoria, pero sí está propuesto dentro del proyecto en general. No sé si pueda haber alguna explicación o algo que puedas tú decirnos. Gracias, doctora. Bueno, realmente a lo largo de la recolección de los datos, el curso taller tuvo varios componentes realmente. En cuanto a que no solamente por parte del grupo de investigación, no solamente se le aplicaron las tareas, sino que también hubo ese proceso de instruirlos en cuanto al razonamiento matemático, al uso del modelo de Tolmin, en cuanto también a la revisión, bueno, eso fue antes, a la revisión curricular. Y en todo este proceso teórico al profesor pues se le instruyó, no solamente fueron intereses de recoger el dato y no aportarle nada al profesor, por decirlo de alguna manera. Y realmente estamos en ese proceso de saber, de poder, si nos dan los tiempos, aunque no sabemos realmente, si podemos alcanzar esa parte de que también se hizo en investigación en conjunto. Realmente no podría decirle ahorita sí, porque sería exagerar un poco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y estamos enfocadas en estos momentos, en estas formas de razonar por parte del profesor en cuanto a su forma de resolver las tareas en el contexto de la generalización debido a toda esta información que hemos ido encontrando realmente. Ok, sí, entiendo esa parte, la entiendo perfectamente, pero también entiendo que esto se desarrolló dentro del curso taller. Entonces, no sé si nos podrías decir qué pasó en esta etapa dentro del taller, o sea, cuál fue el aporte o no sé, cuál fue la reacción del profesor, qué sucedió con toda esta cuestión, digamos, que a mí, desde mi punto de vista, es interesante, porque efectivamente si el profesor, o sea, si las investigaciones han reportado que hay ciertas dificultades, entonces esa parte se me hace sumamente importante. Y por supuesto que ustedes ya implementaron un taller, o sea, ya lo trabajaron, pero ¿cuál fue la respuesta del profesor? No sé si pudieras platicar. Voy a decirlo resumido. El impacto fue importante porque realmente el profesor, además de enfrentarse a la situación de resolver tareas,
también se les enseñó acerca de ese proceso cognitivo, acerca de esas acciones y procedimientos que se dan detrás de esta resolución, como lo es el razonamiento. Cuando se abrió la convocatoria, al profesor no sabía lo que iba a enfrentarse y tener su disposición en cuanto a la capacitación para nosotros también fue bastante desafiante, ¿no? Y el profesor responde de una forma muy interesante porque estuvo muy dispuesto a ser capacitado, a ser instruido en cuanto a la forma como asumimos el razonamiento, a la parte de la reconstrucción con respecto al modelo de Toulmin y a la parte de la revisión curricular. No teníamos una población solamente de México, tuvimos de Colombia, de Argentina y pudimos conocer la forma como se enseña estos conceptos matemáticos, en específico el de las sucesiones. Y consideramos de que los profesores que entraron al curso taller en cuanto a sus conocimientos no fueron los mismos al momento de finalizarlo realmente, porque tuvieron ese conocimiento, tuvieron acceso a esa parte de la investigación que también es útil para su proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en cada momento ellos reconocían en mi estudiante, en la forma como yo enseño, en la forma como yo lo realizo dentro del aula de clase. Entonces, para nosotras, considero de que fue impactante y hasta de ellos aprendimos también, porque realmente conocer esas formas de enseñar estos conceptos matemáticos y esas formas de razonar por parte de ellos fueron realmente importantes. Y el avance de ellos también se resaltó bastante. Tiene el micrófono apagado, doctora. Te disculpo. Bueno, pues muchas gracias. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Catalina. Invitamos a la doctora María García. Doctora María, muchas gracias. Le invitamos a que intervenga. Gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Bueno, doctora. cualquier cosa me avisan por mi internet. Gracias, doctora Lupita, por cederme la palabra. Cari, te saludo con mucho gusto por el momento que estás viviendo y también me gustaría mucho saludar nuevamente al sínodo. Un gusto verlas por aquí, pero también a los estudiantes. Me doy cuenta que hay estudiantes de nuestro posgrado desde licenciatura hasta doctorado. Entonces, Cari, creo que les has dado un buen ejemplo de cómo se realiza un trabajo predoctoral. Bueno, Cari, ahora sí, voy contigo después de mis saludos a todos. Coincido con mis colegas en que mejoró la versión de la memoria de tesis y al igual que ellas, también te agradezco el que haya sido cumplida en el sentido de que atendiste las observaciones para mejorar. Y una de esas observaciones y que quedé muy contenta fue el planteamiento de la pregunta de investigación. ¿No? Ya se entiende mejor, están un poco más relacionados tu pregunta con tus objetivos generales. Ya la doctora Lilia te decía que parece que los particulares no se veían tan relacionados, ¿no? Pero yo veo que sí la pregunta y el objetivo general me satisfacen. También coincido con la doctora Cata en que hay que darle una nueva revisión en cuanto a redacción a la memoria porque en la memoria está mal escrita tu pregunta de investigación, es diferente a la que nos presentaste aquí. Okay. Por la letra S, pero cuando la lees se ve rara y aquí no, cuando la presentaste. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, Cari. Bueno, y ahora sí quiero empezar con las preguntas que ya han disminuido, no van a ser muchas, Cari, porque algunas ya fueron, como decía la doctora Cata, una desventaja de ser la última es que ya muchas, ya pregunto menos, ¿no? Pero también la ventaja es que ya tú vas a responder menos también. Y la primera pregunta, Cari, que me gustaría que aquí respondieras es, ¿de qué se pierde la matemática educativa como disciplina si no realizaras este trabajo de investigación? ¿Qué nos estaríamos perdiendo? En términos de investigación, claro. Bueno, realmente, una pregunta interesante. ¿Qué se pierde? Eso suena como a publicidad de la investigación. Vender. Bueno, realmente en esta investigación, realmente lo que buscamos es contribuir, ¿no? En cuanto al estudio del razonamiento matemático en profesores en servicio. Consideramos de que en matemática educativa son poquitos los estudios que se realizan con esta población.
se debe mucho al acceso que se tiene, se debe también a las condiciones por parte de la disposición del profesor, y para nuestra fortuna, por decirlo de alguna manera, tuvimos un buen alcance en cuanto a los profesores de matemáticas en servicio de secundaria. No solo participaron licenciados en matemáticas, sino también tuvimos la participación de un profesor con formación en química. Y eso nos parecía relevante por la forma que fue un profesor también destacado a lo largo de su resolución, y que sus formas de razonar también fueron bastante interesantes. También se pretende contribuir a esta generalización de patrones cuadráticos, también como lo mencionaba al inicio. Realmente se siguen reportando dificultades en el contexto de la generalización, aunque ha sido bastante estudiado, pero en el contexto del cuadrático aún también falta por aportar, por decir qué está pasando con el profesor. Y realmente este análisis de combinar, como bien lo decía, que quizás falta afinar ciertas cosas, pero desde estudiar el razonamiento, desde los argumentos por parte del profesor, estamos contribuyendo en esa línea, que debe ser un análisis fino, y en cuanto también en poder articular estos elementos importantes teóricos como lo es el razonamiento matemático, la parte de la generalización, sus argumentos y claramente sus acciones. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir de que nosotros estamos contribuyendo, y de eso se estaría perdiendo, ¿no? En parte de la investigación. Gracias, Cari. Bueno, la pregunta que te planteé era otra manera de preguntar por los aportes, porque en la memoria y en la exposición pareciera que tu investigación está llenando un huequecito, ¿no? Porque hay pocas investigaciones, pero creo que no, y ya nos has contado cuál sería el aporte. Bueno, ahora vienen preguntas un poco más puntuales, y respecto a tu marco conceptual, me quedó la duda de por qué solamente te centras en el núcleo del argumento. Presentas un modelo, ¿no? Y al final de cuentas dices, no, nada más me quedo con el núcleo. ¿Cuál es la razón? Bueno, realmente hay elementos de este modelo que de acuerdo a las investigaciones incluso y a su naturaleza, se pueden provocar, como es uno de ellos, como la refutación y la parte voy a buscarlo, para ser más específica, del calificador modal, por ejemplo. Entonces, realmente, como son evidencias por parte del profesor en cuanto a sus argumentos, tenemos esa parte. Ay, se me perdió. Déjelo buscar. Es más adelante, hay 8. Ahí, que son los dos elementos que no se consideran. En algunos momentos sí aparece el respaldo, pero en la mayoría pues tenemos nada más orientado como objetivo de la investigación, nos centramos en el dato, la conclusión y la garantía, que son los argumentos emergentes por parte en el estudio por parte del profesor. En algunos momentos sí aparece el respaldo o el soporte. Y cuanto a la naturaleza de los otros elementos, puede considerarse también que puede ser provocado, como lo es la refutación y la parte del calificador modal, pero no fue el foco o centro aunque puede aparecer en algunos momentos, claro está, pero realmente no fue el foco de la investigación. Ok, y cuando haces esto, alguien más lo reporta así, es que cuando dice modelo de Toulmin aparecen todos, ¿no? Pero luego quitas cosas y quedan estas tres, núcleos, ese núcleo, ¿eso es, alguien lo ha usado así, sí, o es tu propuesta? Sí, está así, tal cual. Ok. Núcleo del argumento se llama. Ok, perfecto. Bueno, y otra pregunta, Cari, que tiene que ver con tu diseño de tareas. Hace rato hablaba la doctora Liria que había tareas que requerían la visualización por el contexto en el que estaban, ¿no? Entonces, al ver tu tarea, tus tipos de tareas, los 7, encuentro que todos los contextos no son proporcionales, por así decirlo. Por ejemplo, de figural hay 3, de contexto verbal hay 2, del numérico 1 y el geométrico. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿tú tenías hipótesis o tuviste hipótesis, o el grupo de investigación tuvo alguna hipótesis para delimitar estas tareas? ¿Por qué se prioriza más lo figural y por qué lo numérico y geométrico basta una tarea? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en la elección de las tareas se tuvo en cuenta lo que reporta la literatura. Realmente, en el contexto de la generalización, la mayoría de las investigaciones se han realizado en el contexto figural. Y otra de estas características, cada tarea figural tiene componentes que no solamente se quedan con
con una variable, sino que se implican otro tipo de variables, por lo menos en la tarea de la rana, que es la tarea 2, si no estoy mal, implica otro tipo de variables, lo cual evidencian otras formas de proceder por parte del profesor. O sea, la parte figural, como se promueve esa visualización, pero las demás también lo pueden hacer, claro está, se particulariza en características propias de la tarea que tienden a ser diferentes. Entonces, por lo menos en la tarea 1 se involucra solamente dos variables como el número de etapas y la cantidad de piedras. En la tarea 2 se implican otras variables como cuadrados grises, cuadrados blancos y la parte del número de la figura, que por eso se dice que una de las características que tiene son patrones de bondad por esas formas que permiten de diferentes maneras de percibir y también de resolverla. En otra figural también se aumenta la complejidad de la tarea y por eso también se deja como una de las últimas. En cuanto al contexto numérico, solamente se coloca una tarea en la sucesión numérica, pero debido al nivel cumple con las características de ser de un patrón de extrapolación en la que falta un término o dos términos, desafiando también al profesor y viendo esas formas cómo él resuelve este tipo de tareas. Y también abordamos en otros contextos, como desde el verbal, sin tener figuras, sin tener números, cómo ellos resuelven este tipo de tareas, y en otras representaciones como el geométrico, esa conexión que hay desde la parte de lo geométrico, lo algebraico, cómo se puede construir esta generalización. En este sentido, cada tarea tiene un fin y cumple con ciertas características que nosotros nos permiten estudiar ese razonamiento por parte del profesor. En ese sentido fue la lección. Sí, es decir, que esta batería de tareas son suficientes para provocar o promover lo que tú esperabas, ¿no? Contextos, sí. Los diferentes porque contextos. Como nos quedamos solamente en lo figural, entonces no, ir más allá, no que pasa en el numérico, porque también están en el proceso de enseñanza de este concepto matemático a los estudiantes. Entonces, ¿qué ocurre ahí también? Claro. Bueno, y una, creo que ya última pregunta, tiene que ver con la metodología. Es la parte más débil que encuentro del trabajo, Cari. Por ejemplo, hay una diapositiva que metiste aquí cuando hablas de la metodología, nos hablas de, no sé cuál es la siguiente, creo. Pero hay una frasecita, si quieres ponla, hablas de que lo tuyo es un estudio de caso y me estás hablando de una muestra intencional en lugar de decirme la selección del caso, ¿no? Que es como se llama o como se le dice apropiadamente, porque sí, por ahí lo pusiste, o lo dijiste con palabras, creo. No, dice muestra intencional. Entonces dije, claro, es intencional, pero no es una muestra, ¿no? Es la elección que tú haces de tu caso, en este caso, de 5 unidades, ¿no? Y era lo que yo te preguntaba en la memoria. ¿Por qué 5 unidades? ¿Cómo vamos a hacer? Porque hasta ahorita parece que lo que nos has presentado es el caso de P1, pero al final, ¿cómo vamos a reportar o cómo vas a presentar el análisis? Porque tu objetivo al fin son formas de razonar, pero como lo has comentado ahorita aquí en este tiempo, pareciera que las formas de razonar tienen atrás, o los profesores tienen un contexto, por así llamarle, o desde el estudio de caso, un contexto histórico. Tú hablabas del conocimiento, del tipo de conocimiento, la formación. Entonces yo creo que la variedad de tus unidades te pueden dar pie a decir por qué P1 hace esta manera, a lo mejor son sus antecedentes o su formación, y que creo que eso va a enriquecer tu trabajo de investigación, porque si le quitas todo eso, que no nos importa quiénes sean, si es mexicano, colombiano, argentino, su formación, en realidad estás dejando variables que son importantes, porque tú vas a decir, o tú quieres encontrar formas de razonar de un profesor y estás basándote en un caso de 5 personas, ¿no? En esas 5 personas nos mostrabas en la tabla 4, parece que, o no parece, tienen la misma forma y uno, el P5, no es el que lo hace de otra manera, pero lo interesante sería por qué los 4 lo hacen de esa manera y por qué el 5 no. Y no sé si las entrevistas que tú tienes pueden servirte para poder decir más de tu información, es decir, debieras de explotar más a tus unidades de análisis, como le estás llamando, porque sí creo que el razonamiento o las formas de razonar tienen que ver con quién son profesionalmente hablando, ¿no? ¿Cuál es mi formación? Mis años de experiencia también, mi conocimiento matemático.
que si bien, aunque dos personas tengan la misma formación, no significa que conocen lo mismo, ¿no? No sé si eso lo han contemplado ustedes o son variables que quieres quitar y nada más quedarte con la imagen del momento, esa fotografía del curso taller donde están haciendo eso y no me importa quién sea fuera del curso. No sé si me entiendes la idea, es decir, escarbar tanto para poder decir, esta persona o este profesor, su razonamiento es así, o evidencia los 3 tipos de razonamiento por tal cosa, ¿no? O lo quitamos y yo nada más digo, hace esto. Ok, ya entiendo. ¿Sí? Sí. Y pues esa sería mi última pregunta en cuestiones metodológicas. Tú hablabas ahí en la perspectiva de profundizar en la forma de análisis, decía, ¿no? Y creo que tiene que ver con la etapa en la que te encuentras. Esta inmensidad de información que tienes, pero cómo la procesas de tal manera que puedas dar respuesta a tu pregunta de investigación y sin olvidar, Cari, que es un estudio de caso, ¿no? Que al final reportes que hiciste un buen estudio de caso, ¿no? Bueno, y serían no sé si tienes comentarios respecto a esto último, Cari, y si no, no pasa nada. No, sí le entiendo, doctora. Entonces, muchísimas gracias. Con gusto. Gracias, Cari. Gracias, doctora Guadalupe. Muchas gracias a todo el sínodo. Bueno, pues me ha parecido interesante toda la intervención que han hecho las colegas. Todas somos mujeres aquí, las del sínodo. Arriba. Pues me ha parecido muy interesante lo que ha comentado, por ejemplo, lo que preguntaban sobre de por qué usar solamente una parte de la estructura del argumento, del modelo argumentativo de Toulmin. Bueno, Karina lo ha mencionado bien y sí lo ha propuesto Krummacher, porque él nos ha hecho saber desde hace un buen tiempo, desde 1995 me parece, de que cualquier argumento siempre va a estar la estructura, esa nunca falta, ¿sí? Siempre va a ser, perdón, va a ser el núcleo, siempre, y a partir de ahí, y es el que primero aparece. ¿Por qué? Porque dependiendo, ¿no? Si tú le das la conclusión y tiene que buscar el dato, en fin, pero casi siempre se parte de que hay datos y entonces a partir del dato se establece una conclusión. Y esa conclusión, digamos, el puente que encadena ese es el paso, digamos, la ley de paso entre el dato y la conclusión, pues es la garantía. O sea, tiene que haber una justificación, de manera que en cualquier argumento ese es como, tiene que estar, independientemente de que si la conclusión y la garantía no justifique esa conclusión, pero finalmente es una conclusión que da un sujeto a una determinada demanda, ¿sí? A una determinada cuestión. Y entonces a partir de ahí, dependiendo de cómo se involucren en la tarea o en el problema o en la situación, pueden emerger esos otros elementos, ¿sí? Ahora, sí se puede provocar, como ya se hizo en un trabajo previo que desarrollamos con Cervantes Barraza, pero también aunque no se provoque, puede surgir. Eso podría haber surgido en la discusión grupal cuando el profesor presentaba sus argumentos, o sea, presentaba su proceso de resolución. Entonces ahí pudo haber surgido la refutación, de que hubiesen refutado, oye, no, pero es que mira, esa no es la conclusión, o en fin, ¿no? Pero no se presentó. En realidad no se presentó porque también se tenía que haber reportado, claro, pero también igual, pues al final es un elemento del argumento. Entonces, por supuesto que sí. Pero siempre el punto de partida es el núcleo. A partir de ahí pueden surgir los demás, ¿sí? Bueno, me parece que cuando empecé a hacer el análisis de ese tipo de cuestiones y usando ese modelo, pues uno no era como muy consciente de esa situación. Cuando ya lo empiezas a usar, entonces empiezas a darte cuenta de que en realidad es así, de que siempre aparece el núcleo. Por cuanto a lo que se señala lo que comentaban por ahí, me parece que fue la doctora Lilia, donde aparecía la tabla esa donde hablaba donde está la tabla en la diapositiva 9,
donde habla de las formas de razonamiento de matemáticas, sin duda digamos, nosotros lo hemos puesto ahí en evidencia, bueno, con Karina lo hemos discutido, de que una parte fundamental pues es esa etapa de las formas de razonar que todavía hay que seguir refinando, hay que seguir refinando en la 19, perdón, Karina, perdón, es en la 10. Ajá. En la 19, bueno, yo ahora que estaba viendo, digo, es que, porque algo que comentaba la doctora Lilia aquí, y que decía, ¿no? Que como que esas formas pareciera como que falta, ¿no? Profundizar un poco más en el análisis para poder para evidenciar mejor esto, ¿no? Por ejemplo, en la primera figura que aparece ahí, pues dices que está en todas son la aducción, ¿no? Hasta las 5. Pero digo, y cuando pones en la primera dice que es la visualización del patrón. Claro, es la visualización del patrón, pero del patrón, una etapa del patrón, de una de las etapas del patrón. Pero resulta que después la persona continúa trabajando con las siguientes etapas y sigue en la visualización, ¿me entienden? Esa es como que la parte que se tiene que destacar, que la visualización está en todo momento, porque en un principio empieza a hacer abstracciones acerca de de la forma que está ahí. Ahí hay una forma, en la figura hay una forma, y luego la empieza a transformar, ¿sí? La transforma en otra, y de tal manera que a partir de esa transformación empieza a ver, pero es ver, pero con ¿cómo se llama? Con conocimiento matemático, porque empieza a establecer relaciones entre lo que él sabe, ¿sí? Y entonces a partir de ahí empieza a ver como ciertas formas, empieza a ver que esa figura está conformada de cierta manera, ¿sí? Que él la puede explicar de cierta manera, y esa es una forma en cómo la persona lo explica, de cómo empieza a ver que puede explicar ese patrón, o es cómo se va comportando ese patrón. Y entonces a partir de ahí, de lo que él sabe, aunque algunos sí dicen que hablan de base por altura, otros no lo mencionan porque ni es necesario, pero en el fondo lo que está ahí es que está usando ese conocimiento previo. Entonces la visualización siempre va a estar ahí, pero también relacionado, asociado a eso, pues está el conteo, ¿sí? Porque cuenta para poder saber no solamente cuánto es el todo, también cuántas filas, cuántas columnas, ¿sí? Y que ahí es donde empiezan a aparecer la relación que se establece implícitamente, porque a veces no es explícito, a veces es explícito, otras no, implícitamente lo de la fórmula básica del rectángulo, ¿no? Para determinar el área de un rectángulo. Entonces sí, hay que profundizar mucho más en todo eso, porque realmente si uno ve esas categorías, digámoslo así, esas categorías, sí se identifica el patrón, ajá, pero ¿cómo? Ya lo dice ella ahí, establece esas relaciones de correspondencia, porque es a partir de ahí donde empieza, ahí en ese momento, en esa etapa, que ya empieza a establecer esas relaciones de correspondencia. Y después puede ser que la use, ya lo usa, y eso entra en otro proceso, que es el proceso, o otro tipo de razonamiento, que es el razonamiento inductivo. Pero bueno, a mí me parece muy interesante eso, de hecho ya lo hemos estado revisando, y Karina pues más, porque ella es la que más ya ha trabajado muchos años con ese patrón en particular, y con otra población, entonces sí lo ha visto bien, lo ha visto. Pues sí, entonces ese sería mi intervención. A mí me ha parecido muy bien los comentarios que ustedes han hecho, porque uno ve tanto los datos que ya parece que no falta nada, ¿no? Como que ya está todo agotado. Y esa parte que decía la profesora María también igual, porque, por ejemplo, sí se rescató cuál es la formación de los profesores, porque se les envió un formulario, ellos completaron información acerca de esa formación que tienen, pero también es un poco como complejo, porque algo que nosotros, digamos,
como que trabajar con esa variable de ver si Juan Pérez, que era químico, con aquellos dos que eran matemáticos, porque por ejemplo nos pasó con el que era químico, con el que es químico, pues ese profesor se desafiaba muchísimo en que él decía, es que yo lo puedo hacer de esta manera, pero yo quiero hurgar o reflexionar sobre lo figural, o sea, él se dedicaba a trabajar en esa forma de descomponer las figuras y en hacer las transformaciones y recomponerlas. Entonces, es como un poco complejo, ¿no? Sí podría uno, más bien, no tanto lo complejo, porque no me gusta usar mucho esa palabra, pero como derivar ese tipo de conclusiones sí sería, pues no sé, como qué otra cosa tendríamos que hacer para poder decidirlo, porque ese profesor, de hecho, lo entrevistamos varias veces en muchas tareas, porque planteamos varias y siempre tuvo disposición él. Todo el tiempo tenía disposición, era de Veracruz, ¿no? Me parece el profesor. Entonces sí, está interesante esa cuestión, pero sí, no sé si eso se podría hacer acá, porque se nos irían de las manos muchas cosas que... Yo estaba, por ejemplo, apenas estamos trabajando en otro tema y que también tiene que ver con el razonamiento. Y lo que observábamos, por ejemplo, que aquellos, en el caso de estos tipos de patrones, que son patrones figurales, y en el caso de otro, no son patrones, pero tiene que ver con geometría, y lo que sí se ha observado y lo ha documentado la investigación es que aquellos que hacen transformaciones y hacen transformaciones sobre las figuras, y ellos le llaman, por ejemplo, a la figura inicial le llaman configuración inicial. Y cuando la transforman a esas partecitas como lo azul y lo anaranjado, le llaman subconfiguraciones. Entonces ellos dicen que aquellos que sí logran trabajar a establecer una subconfiguración y quedarse con esas, esos sí son los que logran establecer una conjetura, luego llegar y hacer la prueba, ¿sí? Entonces, pues eso es un poco complejo aquí, no sé si lo podemos hacer, porque muchos lo que decían es que no todos pueden ver lo que ve el químico, por ejemplo, porque ese profesor, el químico, sí era lo que observábamos, que era el que más tenía esa capacidad de ver cosas ahí y de hacer esas transformaciones. Bueno, había otros también que lo hacían, pero sí hemos observado que quienes hacen esto de hacer la transformación de las figuras, de las etapas, sí logran encontrar esa relación de correspondencia y llegar a una conjetura, probarla, entonces en lo figural. Entonces, eso sí sería, pero digamos que si tiene que ver la formación, ahí sí yo me quedaría como que no podría decir eso, porque también juega mucho el rol de la experiencia. Por ejemplo, este profesor dice, no, es que yo soy químico, y también había otro de informática, ¿no? Me parece que era de informática. Entonces, yo le voy más como que a esa parte de que también él se interesa en querer aprender y querer hacer esas cuestiones. Ahora, ¿de qué se perdería la matemática educativa? Yo iría también a la parte de la vinculación, más como que hablar de que cuál es la novedad científica. También yo creo que también una parte importante que queda aquí en este proyecto de investigación fue la vinculación, porque los profesores pues no sabían de la existencia del posgrado y que tampoco que tenían la oportunidad de ofertar talleres y que ellos podían participar. Entonces eso yo pienso que trabajar en la modalidad virtual nos dio esa gran oportunidad, porque si nos hubiésemos quedado en lo presencial estaríamos trabajando aquí en un círculo muy cerrado. Entonces, hablar de que fueron de México, de Colombia, me parece que sí es importante por ese lado de que hay un contacto del programa y del investigador, de que siempre dicen, es que ustedes nada más están desde el escritorio haciendo cosas, pero no se vinculan con el profesor. Y aquí me parece que esta ha sido una parte muy importante de lo que hemos estado haciendo en el posgrado,
no nada más el grupo de investigación con el que estamos aquí con Karina, también los demás, ha contribuido bastante esta parte de trabajar en la modalidad virtual. Me parece que ha sido, yo por lo menos nosotros, nuestro grupo, creemos que ha sido hasta mucho mejor para tomar el data, trabajar en la modalidad virtual, porque estamos llegando a otras comunidades con las que no habíamos trabajado, ¿sí? Entonces, esa es la parte que yo valoro bastante. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias y pues pasamos a la otra sala. Caro, gracias. Claro que sí, doctora. Ahora les envío la liga para que ustedes acepten la invitación.
Bueno, ya estamos de regreso. Invitamos a la doctora Lilia Patricia ¿qué? A que dé lectura al acta de examen predoctoral. Bueno, la voy a leer desde aquí. Acta de examen predoctoral número 47. En la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, estado de Guerrero, siendo las 12:00 del día 17 de septiembre del año 2021, de manera virtual en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, se reunió el jurado integrado por los siguientes catedráticos. Doctora María Guadalupe Cabañas Sánchez, presidente. Doctora Lilia Patricia Aquetec, secretario. Doctora Catalina Navarro Sandoval, primer vocal. Doctora Lidia Aurora Hernández Rebollar, segundo vocal. Doctora María del Socorro García González, tercer vocal. Para aplicar el examen predoctoral a Karina Patricia Núñez Gutiérrez, estudiante de doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa, mediante el trabajo de investigación titulado Caracterización del razonamiento matemático de profesores de matemáticas en tareas de generalización de patrones. Interrogada la exponente y concluida la réplica, el jurado acordó aprobarla. Se deberán atender algunas observaciones, como mejorar la sección de metodología en términos de estudio de casos, incorporar en la metodología indicadores de análisis para la interpretación de los datos, evidenciar la articulación entre el argumento y razonamiento matemático y la articulación entre los elementos teórico-metodológico y el análisis de los datos. Acto seguido, el presidente del jurado hizo saber al sustentante el resultado del examen. Firmamos los presentes. Muchas felicidades, Karina. Muchas gracias. Felicidades, Karina. Bueno, pues sería todo. Agradecemos al jurado, a las doctoras que pues tuvieron por su tiempo, su conocimiento que han compartido con nosotros y también al público en general. Sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Luego les envío el acta para firmarla. Doctora Lili, es que le faltó una letra ahí, por ahí se la voy a poner. Ah, ok. Gracias, saludos. Gracias.